Libro de Mateo capítulo 11, 28. Cuando yo lo tenga me indique con un amén para saber que ya todos estamos ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Él para siempre, amén. Te dije 11. ¿Verdad? Mateo 11, 28 y 29. Dice la palabra del Señor así: si todo tenemos, si gusta ponerse de pie o así sentado como usted pueda hacerlo, ¿verdad? Dice 11, 28 y 29. Dice la palabra del Señor así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué me dice ahí? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos enseñe, que Él sea el que nos hable conforme su misericordia, conforme su bondad infinita. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por lo bueno, por lo hermoso, por lo maravilloso que eres y sigues siendo. Queremos bendecirte hoy. Queremos darte gracias, Señor, porque reconocemos que no hay nadie más hermoso que tú, que no hay nadie más glorioso que tú, Señor, sobre la tierra. Solamente tú mereces el honor, la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes hoy, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y tome este micrófono y nos hable el día de hoy. Yo me hago a un lado, Señor, para que sea tu presencia la que obre, la que ministre, la que dirija, la que trate en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Te pido que unjas mis labios con el carbón encendido, Señor, de la unción, para que seas tú el que hable, porque tú predicas mucho mejor que yo, tú lo haces mejor que yo, Señor. Te honramos, te damos la gloria y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Puede sentarse. Mire, el Señor Jesús, cuando les hablaba a los discípulos sobre esta palabra, les decía: vengan a mí, los que estén trabajados, los que estén cansados, los que estén agobiados, los que tengan alguna situación. El encabezado dice: venid a mí y descansad, porque sabemos que el mejor lugar donde podemos descansar es en su presencia, porque el mejor lugar donde podemos estar es cerca de Él, que en ningún lugar sobre la tierra, sobre el mundo entero, hay un lugar donde podemos tener la paz que podemos tener en el Señor. Podemos estar tal vez en unas cascadas, en un río, en un paisaje muy hermoso, pero ni todo eso se va a comparar cuando la presencia del Señor llega y toca nuestro corazón, cuando la presencia del Señor llega y nos abraza, cuando la presencia del Señor llega y nos ministra. Nada se puede comparar a eso. Pero el Señor les decía, después de que les decía: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar, y les decía: llevad mi yugo sobre vosotros. Y les dijo algo: y aprendan de mí. No dijo aprendan de alguien más. Dijo el Señor Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Manso y humilde. Una característica que define al Señor es la mansedumbre y la humildad. Mansedumbre y humildad.
¿Y qué es la humildad? Porque a veces cuando hablamos de humildad creemos que humildad tiene que ver con ropa, tiene que ver con dinero, tiene que ver con escasez, y eso no es humildad, hermano. Usted puede tener mucho dinero, usted puede tener propiedades y aún sin embargo puede ser humilde. Y hay gente que no puede tener nada, pero el corazón tiene soberbia. Entonces no tiene que ver tanto con que tengamos dinero, con que tengamos propiedades, con que estemos bendecidos. No tiene nada que ver que seamos arrogantes, que seamos personas que nos comportemos mal con los demás. La humildad es mucho más allá de eso. La humildad que el Señor Jesús mostró fue desde el principio. Cuando Él vino a nacer, ¿dónde nació el Señor? En un pesebre. Siendo el Rey de Reyes, siendo el unigénito, el amado, siendo el Cordero, siendo el más importante, nace en un pesebre. Siendo rechazados por todos donde quiera que iban, porque decían: no tenemos lugar, sigan adelante, busquen otro lugar porque aquí estamos llenos, aquí estamos completos. Y tuvieron que nacer el Señor en un pesebre, rodeado de animales, rodeado de tantas cosas. Y desde ese momento el Rey del mundo, que es el Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, nos enseñó la humildad, naciendo en un pesebre. Hubiera nacido en un palacio del rey, pero no se encontró un lugar para él. A través de su ministerio, el Señor nos enseñó la humildad cuando Él predicaba. No dijo a sus discípulos: tráiganme el mejor caballo de aquellos tiempos, el mejor camello para poder andar. Le dijo: tráiganme lo mejor porque yo no puedo andar caminando. El Señor nos enseñó la humildad. En su ministerio, se recorría las ciudades, recorría las aldeas, recorría todo, iba predicando, anunciando el reino de Dios, anunciando el reino del Señor. Humildad. Hay veces muchos predicadores de ese tiempo, si no tienen un carro, pues no van a predicar. Si no tienen el mejor hotel 5 estrellas, no vienen a predicar. Si no tienen esto, si no tienen otro, si no tienen las comodidades, no predican. El Señor nos enseñó humildad. No le estoy diciendo que vamos a vivir en la miseria, no le estoy diciendo que vamos a estar siempre mal. Lo que le estoy diciendo o le estoy explicando es que Él nos enseñó a vivir en humildad. No le estoy diciendo que no tenga, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado, y por eso dice la Biblia que de gracia lo que de gracia hemos recibido tenemos que dar. Entonces todo lo que el Señor nos ha dado es bendición para compartir a los demás, para dar a los demás, para mostrar lo que Cristo hizo en el corazón, lo que Cristo sigue haciendo en el corazón en nuestra vida. Y el Señor, a lo largo de su ministerio, Él predicó el sermón del monte: bienaventurados, y comenzó a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y comenzó a predicar al Señor, y su ministerio estaba lleno de humildad. El rey humilde, a pesar de que era el rey, que era el más importante, que era el que merecía todo y sigue mereciendo todo, pero no se preocupó porque la gente lo recibiera, no se preocupó porque la gente lo tuviera en el mejor lugar, no se preocupó porque tuviera lo mejor, se preocupó por cumplir el plan de Dios, que era salvar a la humanidad, que era venir a predicar, que era mostrar el poder de Dios donde quiera que Él iba, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, haciendo la obra poderosa. Jesús de Nazaret hizo eso. Cuando iba a entrar a Jerusalén, y mandó a sus discípulos: vayan a traer un pollino, y les dijo las características de cómo tenía que ser. Y cuando van y ya el Señor empieza a entrar a la ciudad y comienza a caminar, dice la gente que
dice la palabra, perdón, que la gente arrancaba ramas de los árboles y la ponían sobre el lugar donde Jesús iba a pasar, ponían sus mantos y decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y toda la gente hacía eso. Y yo me imagino, o nos pudiéramos imaginar, imagínense, tal vez pensando en el burrito, cómo iba a lo mejor contento porque toda la gente le iba poniendo por donde caminar, o esto y lo otro, pero no sabía el burrito que no era a él a quien le estaban dando la gloria, sino era a quien iba arriba de él, que era Jesús. Usted y yo, hermano, somos el burrito que llevamos a Cristo nosotros. Somos solamente eso. Eso es lo que somos. Quien merece la gloria de todas las cosas es Cristo. Quien merece la gloria de todo es Dios. Podemos ser las personas más usadas, podemos tener grandes ministerios, grandes dones, el Señor nos puede usar para grandes maravillas, pero que nunca se nos olvide que el que merece toda la gloria es Él. Porque yo solamente soy un servidor y administrador de su gracia, pero el que merece todo es Cristo. El que merece todo es el Señor. El que merece todo es Jesús de Nazaret. Él merece todo. Y cuando veía esta palabra y el Señor estaba en mi corazón, y eso, yo recordaba de un hombre que se quiso levantar y pensó que con sus palabras no iba a pasar lo que le pasó. Le estoy hablando del hombre que se llamaba Nabucodonosor. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 1. Vamos, por favor, acompáñenme al libro de Daniel. Del 1 al 37. Es el encabezado de la locura, Nabucodonosor. Todos lo tenemos ahí, todos estamos ahí. Libro de Daniel está después de Ezequiel y antes de Oseas. Dice Daniel capítulo 1, vamos a estar leyendo, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Dice el 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrase la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declararme las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra, las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía en él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad del árbol, cortad sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra,
con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasan sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vamos a cerrar un poquito ahí. Fíjense, Nabucodonosor tiene un sueño. Sabemos que en la historia del libro de Daniel nos habla de los sueños del rey de Nabucodonosor, de las estatuas que levantaron, de cuando hicieron el edicto para matar a todos los sabios. En esos Daniel, cuando oraba, y prohibieron la oración. Y en una de esas cosas, Nabucodonosor tiene un sueño. Está en su cama, dormido, y comienza a tener el sueño del que estamos hablando. Tiene una visión en medio del sueño y no entendía la interpretación del sueño. Manda a llamar a los sabios, a los astrólogos, a todos los que estaban ahí con él, de toda la gente que se había rodeado, pero ninguno de ellos podía saber la interpretación de lo que estaba pasando. Así, hasta que entró, dice la palabra, que entró Daniel, un hombre de oración, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que su vida era de oración. Oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Era la vida de Daniel, vida de oración. Y cuando entra este hombre, le dice: yo sé que en ti habita el espíritu de los dioses santos. O sea, le decía: lo que mis magos o lo que mis astrólogos o todo el mundo que está aquí no pueden saber, lo que a ti te es revelado, porque hemos sabido que en ti ningún misterio se te oculta. Y no es que era Daniel, sino es la presencia de Dios que estaba con Daniel, el que le revelaba todas las cosas. Cuando está pasando eso, le dicen: yo tuve ese sueño, y comienza a decir a Nabucodonosor específicamente el sueño que había tenido, de cómo estaba ese árbol grande y que tenía toda esa belleza, el follaje y todo lo que nos está hablando la palabra de Dios. Pero dice él que un vigilante baja del cielo y dice que derriben el árbol, que corten sus ramas y que hagan todo eso. Y él no entiende qué es lo que está pasando. Y él no entiende qué es lo que está sucediendo. Y Nabucodonosor no entiende qué es lo que está ocurriendo. Porque si el árbol era hermoso, iba a ser derribado. Porque si el árbol tenía grande follaje, porque si el árbol, ahí habitaban las bestias debajo del árbol y las aves del cielo, ¿por qué razón iba a ser derribado? Y él no entendía, y por eso manda a llamar a Daniel y dice: oye, pues necesito que me interpretes un sueño, porque yo no entiendo qué es lo que está pasando, yo no entiendo qué es lo que está ocurriendo. Y es cuando ya entra Daniel, un hombre de Dios, y comienza a interpretar el sueño del rey. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra 18: yo Nabucodonosor he visto ese sueño, tu pueblo el Sasar te dirá la interpretación de él, porque todos los sabios en mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo a Beltasar: no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey. Que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere.
Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de sus raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, tus iniquidades haciéndose misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Toda la palabra, nos vamos a dejar un poquito ahí, todo lo que le estaba diciendo Daniel era lo que venía de parte del cielo. Tú eres ese mismo, tú eres ese árbol, tú eres esto, y le empezó a decir, pero el vigilante del cielo y lo que descendió del cielo, dijo que iban a pasar esto, ibas a ser una bestia, tu corazón iba a ser cambiado, iba a pasar esto contigo, iba a pasar, te iban a echar de con los hombres, ibas a andar con las bestias, te iban a bañar con el rocío, y iban a pasar sobre ti 7 tiempos hasta que tú reconocieras que el Altísimo tiene el poder y el gobierno sobre todas las cosas. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, dijo, tu reinado no va a terminar, va a quedar firme después de que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre todo, que Él da el reino a quien Él quiere y como Él quiere. Dios le advirtió a Nabucodonosor lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir. Y así como se lo advirtió el hermano, Él nos habla a nosotros. Pero a veces nosotros no queremos escuchar. Dios nos habla. Antes de que nos pase algo, antes de que venga un proceso, antes de que pase esto, el Señor nos habla y nos prepara. El Señor nos habla sobre lo que va a venir, sobre lo que va a acontecer. Pero a veces nosotros somos socarrones. A veces nosotros como humanos decimos, pues no pasa nada, no pasa nada. Y cuando llega después el momento de la aflicción, el momento de la tribulación, el momento del proceso, el momento de la situación, después decimos, Señor, ¿dónde estás? Cuando Él ya había hablado, cuando Él ya había dicho, cuando Él ya había traído la palabra, y a veces nosotros somos socarrones, como este hombre. 29 dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nabucodonosor dice, yo formé con mis manos todo esto. Yo hice todo esto con mi poder, con mi fuerza, con mi habilidad, con lo que usted quiera. Dice Nabucodonosor, ¿no es esta? Hace una pregunta para él mismo y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo formé? Que yo hice, que yo levanté, que yo tal. Dándose la gloria a él mismo diciendo, por mi poder, por mi fuerza, que yo hice todo esto. Y cuando pasa eso, dice 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y que le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor se para y comienza a observar todo el reino, desde donde empezaba hasta donde terminaba. Me imagino yo que él está viendo pues la gran ciudad que había, las construcciones que habían hecho, todo lo que se había logrado, tal vez en poco tiempo, mucho tiempo, no lo sé. Pero cuando Nabucodonosor dice que comenzaba a pasear por su palacio, comenzó a ver todo. Fíjese algo, los seres humanos tenemos un gran problema en los ojos, hermano. Porque a veces cuando vemos las cosas comenzamos a codiciar muchas cosas que no nos van a hacer bien. O con nuestros ojos comenzamos a ver lo que hemos logrado y comenzamos como que a decir, pues he logrado tal. Y a veces no le damos la gloria a Dios porque estamos como que pues yo lo hice, ¿verdad? Entonces sus ojos comenzó a ver todo. Y sale una pregunta de él y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo formé con mis manos, con mi fuerza, con mi poder? Y cuando él dice eso, dice que había pasado 12 meses después de la palabra que el Señor le había dado. 12 meses en nuestro calendario, entonces tenemos que es un año. Un año. A veces creemos que la palabra del Señor no se cumple, pero se va a cumplir. Decimos, no, pues a lo mejor ya Dios se olvidó del asunto, ya se olvidó de esto. No, hermano. Él sabe cuándo, Él sabe cómo, de qué manera. Pero a veces nosotros como seres humanos decimos, pues ya pasó mucho tiempo, y Nabucodonosor yo creo que se le olvidó lo que Daniel había dicho, lo que la palabra, el sueño que había tenido, y después de los 12 meses él camina y dice, no es esta la gran Babilonia que yo formé, no es esto lo que yo hice, no es esto lo que yo logré, no es esto lo que yo tuve, lo que yo he hecho, lo que yo he construido con mis manos. Y cuando pasa eso, dice la palabra del Señor que en ese mismo, cuando la palabra aún estaba en su boca, cuando él aún estaba hablando, viene una voz del cielo que le dice, Rey Nabucodonosor, el reino es quitado de ti. El reino es quitado de ti. Miren, hermano, la Biblia nos enseña y nos dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La iglesia hoy estamos en el tiempo de la gracia, pero a veces nosotros como seres humanos o como cristianos abusamos de la gracia del Señor y creemos, no, es que ya no va a pasar lo que pasó en aquellos tiempos, porque ahora es amor y perdón, y es verdad. Pero el Señor también, cuando nos tiene que corregir, porque nos ama, porque es el Señor, porque Él sabe lo que hace, nadie le puede decir lo que hace, Él sabe lo que hace. Y el rey Nabucodonosor tenía un reinado o un cargo, y comenzó a llenarse de soberbia, comenzó a llenarse de altanería, comenzó a llenarse de muchas cosas en el corazón. Y cuando él se llenó de todo eso en el corazón, la soberbia le ganó y dijo, no es esto lo que yo formé, no es esto lo que yo he hecho. Déjeme decirle algo, a veces también es peligroso cuando tenemos un cargo en la iglesia, porque cuando no oramos, cuando no buscamos la presencia del Señor, comenzamos a lo que el Señor nos ha entregado, a utilizar la mano y a ensoberbecernos y a creernos que si yo no oro no va a pasar nada, que si yo no canto no va a pasar nada, que si yo no predico no va a pasar nada, que si yo no hago eso no va a pasar nada. El reino es del Señor, el reino es de Dios. Nosotros solo somos administradores de su gracia. Él es el jefe, Él es el que gobierna, Él es el Altísimo, Él es el que hace todas las cosas.
Y a veces, mucha gente, me ha tocado verla en mi largo o corto camino del Evangelio, me ha tocado ver mucha gente que empezaron bien, llenos de humildad para servir, para dar, y luego empezaron. Hay un problema muy grande cuando la gente comienza a decirle: hermano, Dios lo usa, hermano, qué bonito predica, hermano, qué bonito canta, hermano, qué bonito hace esto, qué bonito. Y después la gente comienza a creerse como que si por ellos pasaran las cosas, como que si por ellos sucediera todo. Y cuando eso pasa es un grave problema, porque después, cuando ya el ministro, el evangelista, el pastor, el líder, el diácono anda en su nube, ya nadie lo puede bajar de él. Y cree que ya yo puedo decirles a todos, pero nadie me puede decir a mí. Ya puedo hablarles a todos, ya puedo apreciarlos a todos, pero nadie me puede decir a mí. Y es un problema grave. El rey Nabucodonosor, imagínense al rey Nabucodonosor sentado en el trono de reinado y viendo pues todo el pueblo que había a su cargo, viendo todas las ofrendas, todo lo que pasaba, todo lo que todos cuando llegaban con él decían: rey para siempre vive. Entonces comenzaron de una forma de respeto a hablarle al rey para siempre vive, y comenzó él a sentir como que yo he formado todo esto. Y eso pasa mucho en las iglesias. Se va llenando el corazón de soberbia, se va llenando el corazón de altivez, se va llenando el corazón de las cosas de que si no estamos aquí y la gloria del Señor no desciende, si yo no estoy. Y es un grave error, porque no es porque esté una persona u otra, es porque está el Señor, es porque Él está, porque Él ha decidido estar y ha dicho que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar. Yo ha dicho el Señor así. Entonces Nabucodonosor se le olvidó eso, se le olvidó quién era el rey de reyes, quién era el señor de señores, quién había revelado todo eso, se le olvidó. Y dice que fue arrojado con las bestias, ya ni con los hombres, ni como un gentil, ni como un vil, con las bestias. Siendo un rey que tenía todo, no solamente bajó a ser como que un servidor, fue con las bestias. El cabello le creció, las uñas le crecieron, su corazón de hombre, su razón se fue, su corazón cambió. Y todo eso se fue porque el corazón se llenó de soberbia. Y no solamente eso, con su boca declaró: yo hice todo esto con mis manos, yo formé todo esto, a mí me costó todo esto. Y andaba como un animal. El rocío lo mojaba, comía con las bestias y caminaba así. ¿Usted se ha puesto a pensar porque mucha gente que antes era usada, que antes predicaba, ministraba, hacía todo eso, porque se han ido al mundo y se han ido a lo peor? ¿Se ha puesto a pensar? El corazón se llenó de soberbia, se llenó de altanería, se llenó de tantas cosas, y usted y la gente se apartó de Dios y se fue mal y mal y mal y mal. Entonces la Biblia dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temor, reconociendo que el que merece toda la gloria es Dios, el que merece toda la honra es el Señor. Jesús nos lo enseñó con su humildad. Era el Hijo de Dios, merecía que tal vez fuera el mejor cargo de aquellos tiempos, pero no lo hizo. Cuando le pregunta: Señor, ¿dónde moras? Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse.
Todos tenían casa, todos tenían un lugar donde dormir, el Señor no. Y qué increíble es, hermano, que en este tiempo somos hijos de un rey humilde que es el Señor Jesús. Y los hijos son soberbios, y los hijos son altaneros, y los hijos se creen más que otros, y los hijos quieren humillar a los demás. Y no tiene congruencia, porque si el rey, si papá es humilde, yo tengo que ser humilde. En una ocasión, un predicador, profeta y predicador, dice que cuando conoció a su esposa, que la llevaba a las cruzadas con él y había grandes milagros y cosas que pasaban ahí en las cruzadas, que los paralíticos se levantaban de las sillas y los ciegos veían, los sordos escuchaban y la gente era sana de los cánceres y tantas cosas así, grandes maravillas que pasaron en esas cruzadas que este predicador tenía. Entonces dice el predicador la historia, dice que cuando él ya a su novia, dice que una vez ya que iban a casarse, parece que estaban casados, que estaban en el noviazgo y así iban a casar. Dice que en una de esas, cuando ya habían llegado de la cruzada, me parece cerca de la casa de sus papás de ella, él comenzó a decir estas palabras y él dijo, como presumiéndole a ella, le dijo, no sabes con quién te has casado, le dijo esas palabras a la muchacha esta. No sabes con quién te has casado, viste todo lo que pasó en la cruzada, viste todo lo que pasó en los eventos y que no sé qué. Y dice el predicador que esa muchacha le dice, muéstrame tus manos. Y dice que él decía, pues, que le enseñó sus manos. Le dijo, no sé qué tiene en mis manos. Le decía el predicador a la muchacha, no sé qué tiene en mis manos. Y que cuando le está haciendo eso, le dice, a ver, déjame ver. Y que ella toma las manos de él. Y dice, es que, le decía ella, es que no veo los huequitos en tus manos. Le dijo la mujer al predicador. Dijo, no veo los huequitos de los clavos en la cruz en tus manos. Entonces, como no los veo, es porque tú no eres el indicado quien merece la gloria. Quien merece la gloria es Dios. Entonces fue una gran lección para él lo habló, fue una gran lección porque dijo, sí es cierto. Yo me estaba creyendo por todo lo que era usado, por todo lo que estaba viendo, por todo lo que estaba pasando. Dijo él, pero mi esposa me ubicó, porque me dijo, es que en tus manos no están los huequitos de los clavos, ni la sangre, ni nada de eso. Entonces quien merece la gloria está en el cielo. Quien merece la gloria está allá arriba. Y le voy a decir algo, hermano, cuando nosotros aprendemos a darle la gloria a Dios, cuando nosotros aprendemos a darle la alabanza a Dios, a decirle todo que es el Señor, que lo merece el Señor, que es para Él, le voy a decir algo, cuando nosotros honramos esa presencia de Dios, el Señor nos honra a nosotros. Si usted honra la presencia de Dios, si usted le da la gloria a Dios, si usted reconoce que el único que merece la gloria, el honor y toda la alabanza es Dios, el Señor va a honrar, lo va a honrar a usted. Él nos va a honrar. Cuando nosotros honremos su gloria, cuando nosotros entendamos que nosotros no somos nada, que nosotros no somos nadie, que todo lo es Él nos va a bendecir. Y no solamente eso, Él va a levantar nuestro nombre para que sea la gloria para Él. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que eso es a veces el gran fracaso que han tenido muchos predicadores, el gran fracaso que han tenido muchos líderes, el gran fracaso que han tenido mucha gente que comienza a decir, yo hice esto, yo el otro, y tenemos a veces en la iglesia gente, o tenemos puros yoyos. Yo trabajo, yo predico, yo evangelizo, yo hago esto, yo hago lo otro, y no es así. Por la gracia de Dios soy predicador, por la gracia de Dios soy evangelista, por la gracia de Dios soy un servidor, por la gracia de Dios, y a veces se nos olvida eso. Y eso yo hago, yo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nuestro corazón se va llenando de soberbia y de amargura. No es lo que hacemos, hermano, es para quién lo hacemos.
¿Es para quién? No es lo que yo puedo hacer. A Nabucodonosor se le olvidó quién era el que lo había puesto ahí como rey. Porque dice la Biblia que Él quita y pone reyes. Es Él, nadie más. Y a Nabucodonosor se le olvidó quién lo había puesto, quién lo había establecido, quién había hecho el reinado fuerte de Nabucodonosor. Era Dios. Quien lo sostenía era Dios. ¿Por qué razón cuando el Señor le dijo, te has quitado el reino? En ese momento, el reino fue quitado. En ese momento. Aunque hubiera muchas autoridades en ese momento, aunque hubiera muchos alrededor del rey en ese momento, es como si el rey no existiera. Nadie se acordaba de él. No sabían quién era. Hasta que pasaron los 7 tiempos y él alzó sus ojos, se arrepintió y reconoció quién era Dios, quién era el Señor, que era lo que él merecía. Es cuando en ese tiempo dice que lo fueron a buscar y lo restablecieron otra vez al reinado. Lo restablecieron otra vez al reinado. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes a nosotros. Pero aunque seamos reyes y sacerdotes, hay un Rey de Reyes que está arriba de nosotros. Hay un Señor de Señores que está arriba de nosotros. Es así, hermano. Y cuando le damos a Él todo, Él nos empieza a usar. Él empieza a hacer su obra. Él empieza a hacer maravillas con nosotros. Pero cuando Dios nos lleve a ese nivel, cuando Dios nos lleve a ese nivel de gloria, de presencia, de emoción, recuerda una cosa: la gloria es de Él. La gloria es de Él. La gloria es de Él. Nosotros no somos nada, no somos nadie, no merecemos nada. Todo lo merece el que pagó en la cruz. Todo lo merece el que nos dio salvación, el que nos dio perdón, el que nos dio todo. Jesús nos enseñó a ser humildes. Seamos humildes. Jesús dejó su trono de gloria, su poder, todo lo que tenía en el cielo, por bajar, para enseñarnos a través de su sangre, de su cuerpo, de su vida, la humildad. ¿Por qué no se pone de pie?